van a hacer ahora es comunicar a través de diferentes medios, entre ellos Canal N, como lo estamos haciendo ahora, que estos ciudadanos venezolanos vayan a recoger su documento, porque en este momento no tienen identificación y están, bueno, yendo por la calle. También se ha hablado de esta amnistía para los extranjeros. En este caso estamos hablando también de los ciudadanos venezolanos. Estamos hablando de casi 1,5 millones de venezolanos que podrían acogerse a una amnistía. Es decir, si están indocumentados, puede haber un beneficio para que ellos puedan regularizar su situación, ¿no? Este es un proyecto de la congresista Norma Yarro, que está en el Congreso de la República, que tendría que aprobarse y el Ejecutivo inmediatamente lo tendría que confirmar. En este caso, hablamos de casi, como dijimos, 1,5 millones de ciudadanos venezolanos que están indocumentados. Ellos, en todo caso, se evitarían de pagar alguna multa o deuda que tengan y así, bueno, vivir de la forma más tranquila. Sobre todo, el gobierno lo que busca es evitar que gente del mal vivir pueda aprovecharse de esta forma de estar indocumentados. En todo caso, esto también se estaría regularizando en las próximas semanas. Todo va a depender, claro, desde el Congreso de la República. Cuando se dé un plazo, es lo que nos han comentado, cuando se dé un plazo se termine justamente esta situación, esta amnistía, van a empezar, es lo que nos han explicado, una especie de batidas o situación de pedir documentos a todo ciudadano extranjero, pues también existen colombianos que están en nuestro país de forma irregular. ¿Qué otro tema se ha tratado aquí en la Consejo de Ministros? Bueno, ya lo habíamos dicho, que es la reducción del 16% en las tarifas eléctricas para los sectores más necesitados. Bueno, y con esta información nos vamos a Enfoques Cruzados con Jessica Chaut. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, soy Jessica Chahut y esto es Enfoques Cruzados. Hoy vamos a hablar de religión y política, de la creciente presencia de los evangélicos en la política peruana y latinoamericana. Pero también vamos a hablar de un término que me ha llamado mucho la atención, que es el ecumenismo político, que no es nada más ni nada menos que esta confluencia que hay entre católicos y miembros de otras religiones respecto a una agenda común, una agenda moral que pretende penetrar en las políticas públicas para oponerse, por ejemplo, al aborto, a la ideología de género. Son pro vida, son pro familia y son una realidad en el Congreso peruano. Si ahora se pone en votación una ley a favor del aborto, probablemente perdería. Y son, ¿por qué? Porque hay conservadores, religiosos, evangélicos, católicos conservadores que han ingresado a la política peruana. Quería hacerles esta introducción porque les voy a plantear la pregunta para que ustedes sepan por qué están votando, a qué se oponen o a qué favorecen. El programa de hoy se llama Religión y Política y la pregunta que voy a plantear esta noche es: ¿las iglesias deberían intervenir en el diseño de las políticas públicas? Bueno, usted hoy va a tener varias posiciones para tener una opinión y para poder votar al respecto. Hoy hemos invitado a Cristian Rosas, politólogo e internacionalista, conocido por su defensa a la familia, la organización a la marcha Con mis hijos no te metas y todo esto, ¿no? También tenemos a José Luis Pérez Guadalupe, profesor e investigador de la Universidad Pacífico, que ha editado un libro muy interesante sobre este fenómeno de las iglesias y la política en Latinoamérica, y también a Fabio Lacerda, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo. ¿Y por qué lo hemos traído? Porque este domingo hay una segunda vuelta en Brasil entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, y el voto de los evangélicos y los católicos va a ser fundamental para ver quién gana. Bueno, hablé tanto que se me fue la voz. Me gustaría un poquito poner en contexto las cosas, José Luis. Hacer un poco de historia. ¿Desde cuándo los evangélicos empiezan a penetrar en la política peruana? ¿Desde qué década? Ok, mira, aprovechando y como tú dices, contextualizando, en la Fundación Adenauer en los últimos 5 años hemos sacado estos 5 libros
sobre el fenómeno de religión y política en el Perú y América Latina, inclusive tenemos uno especialmente de Brasil. Y tu pregunta es muy pertinente, ¿por qué? Porque los evangélicos nunca participaban en política. Nunca. Nunca. Es decir, la política es sucia, el mundo hay que huir, el fuga mundi, y esa fue la tradición protestante, después evangélica, pentecostal, hasta los años 80. En Brasil se decía mucho, ¿no? El creyente non mexe en política. El creyente no se mete, no se mueve, no se ensucia en la política. Y en cambio ahora en Brasil dicen el irmão vota en irmão. El hermano vota por el hermano. Entonces ese cambio es muy interesante porque se dio entre los 80 y los 90. Entonces ahora ciertos grupos evangélicos, no todos, y hay que decirlo claramente, sobre todo los de línea que se llaman ahora neopentecostal, ingresan a la política como una prolongación de su misión religiosa. O sea, no lo hacen como entrar como todo ciudadano que tiene derecho a la política y pensar en el bien común, no, sino lo que lo ven como un factor religioso y entran a la política, y eso en toda América Latina, 80-90 se dio la transición, y ya en el 2018 es donde, digamos, los que no estaban enterados del tema, eso salta a la cara cuando gana Fabricio Alvarado la primera vuelta en Costa Rica. En México, AMLO se alía a un partido evangélico, siendo un país, ¿de acuerdo?, que se paró siempre con una tradición laicista secular, y en Brasil con Jair Mesías Bolsonaro. Entonces ahí como que todo el mundo dijo, ¿y quiénes son los evangélicos? ¿Por qué se meten en política? Como que salió el tema, pero esto se vino forjando, ya digo, desde los 80 y 90. No avancemos tanto. ¿Por qué se meten ustedes en política los evangélicos? ¿Qué pretende? Bueno, quisiera precisar un poco. No es que nunca nos hayamos metido, sino que últimamente había una tendencia, ¿no? Por ejemplo, debemos recordar que en 1822 la primera escuela pública la abrió un pastor bautista de las sociedades bíblicas de Gran Bretaña, Diego Thompson. ¿Ya? Y él fue colocado como el primer rector, ¿no?, de lo que ahora se conoce como la Cantuta, el 6 de julio de 1822. A propósito que ese es el día que se celebra el Día del Maestro en Perú. Conceptos como Estado de Derecho nacen de la filosofía cristiana presbiteriana de un pastor filósofo escocés, Samuel Rutherford. Perfecto. No es tan cierto. O sea, vivimos en un mundo cuyo aporte es prácticamente protestante. La primera escuela pública en Perú de un bautista, la primera escuela pública en el mundo en Alemania, desde Lutero. Pero ustedes no eran tan activos en política en los 80. Ahora sí se ve un poco cohesionado. De eso quiero que me hables. Hay una tendencia de hacer más notorio nuestra participación, que es distinto a no haber participado. Hemos decidido hacerlo más notorio porque amerita el caso hacerlo notorio. ¿Por qué? Porque los atentados contra los principios que han hecho grande a la civilización occidental cristiana, como el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de la familia, está siendo hoy cuestionado por nuevas ideologías o pensamientos que buscan desconocer estas premisas del occidente. Es por eso que hacemos notoria nuestra protesta en defensa de aquello que consideramos que es eterno, que es permanente y que no debe de cambiar. ¿Y por qué tienen ustedes que meterse a la política para defender sus ideas? ¿Por qué no lo hacen en otros lados? Lo que pasa es que los evangélicos somos ciudadanos también. O sea, no es que el evangélico deje de ser ciudadano. Somos peruanos tal como un católico o un ateo, y tenemos nuestro derecho a voz y voto, derecho a ser elegidos y derecho a elegir. Y consideramos que la herencia cristiana, precisamente protestante, el concepto de Estado de Derecho, es algo que acuñó un pastor evangélico escocés. Debe permanecer, es lo que hoy defendemos, el Estado de Derecho. Sí. La escuela pública, un aporte de un bautista. Sí, entonces, si me permites un poco, para complementar un poco lo que dice Cristian, pero cuando San Martín llama a Diego Thompson en 1821, no lo llama por ser evangélico, lo llama para formar la gestión educativa en el Perú, no por evangélico. Cuando José